obispo después de la muerte de Monseñor. Desayunaron. La pregunta era sobre John Sobrino, que hizo una protesta y no quedó a la beatificación, se marchó del país. Y era por que nos explicases un poco cuáles fueron los motivos profundos que no quiso quedarse. Y el rol de la comunidad eclesial de base actualmente, ¿cómo está ese tema? Di parroquia. Rutilio Grande, ¿qué influencia tuvo sobre él? ¿Cómo fuiste viviendo vos todo este proceso, el cambio de Monseñor? Estuviste en la previa, diríamos, el antes, durante y después, ¿no? ¿Cómo te fue influyendo? De mi parroquia participó 2 hermanas en esa celebración de la beatificación. Estuvieron conviviendo con gente en las comunidades de allá de El Salvador y ellas me transmitían que entre la gente, entre la iglesia común y moliente de El Salvador, no le ponían mucha mente a Monseñor. Como si no fuera con ellos la cosa. Dándome a entender un poquito que la iglesia de El Salvador está ahora mismo como muy tradicional y como que Monseñor Romero para ellos poco le dice. No sé si eso es cierto o es solamente la percepción de ellos en ese momento, en ese lugar. Bien, contesto brevemente. Por ese mismo orden, si quieren. ¿Qué hicieron los obispos? Esconderse. De hecho, como le digo, nadie, nomás uno, Monseñor Rivera y Damas, fue el único que sí estuvo en la Eucaristía de Monseñor. Menos mal llegaron muchísimos obispos y algunos cardenales de afuera. Nuestro ilustre cardenal Corripio de México llegó representando al Vaticano. Pero, como vieron en la misa donde estábamos queriendo enterrar a Monseñor, hubo ese bombazo y todo lo que vieron ahí la gente, etcétera, etcétera. Con eso, Corripio, y nos dejó fuera. Menos mal, se quedaron todavía una serie de obispos, pero todos extranjeros, que ellos sí se animaron a escribir una carta denunciando que eso había sido una acción del gobierno, porque el gobierno hizo que se creyera que había sido la guerrilla la que había puesto esas bombas. Nombraron el que lo sucedió, no sé cómo se llama esa figura, del que queda, mientras nombran un nuevo obispo, el que quedó encargado, el administrador apostólico fue Monseñor Urioste, que apareció en la película, que fue una de las personas más cercanas de Monseñor. Y luego nombraron a Monseñor Rivera, que era el único obispo que más o menos acompañó a Monseñor. Ya después, sí, el siguiente arzobispo fue uno de locos que totalmente opuesto a Monseñor, etcétera, etcétera. Bueno, John Sobrino. Yo a John me tocó verlo un día antes de la ceremonia de la beatificación. Y de hecho, John Sobrino salió esa mañana, muy temprano, del día de la beatificación. Monseñor, John Sobrino en un primer momento había escrito eso que dije, que ¿para qué la beatificación? Si ya Monseñor Romero era San Romero de América. Pero no fue esa la razón por la que no quiso estar en la beatificación, sino lo que pasó es que él ya tenía un compromiso no sé si de Amerindia, allá en Brasil, y de hecho él, ese compromiso lo tenía desde hace mucho tiempo, tenía que dar una ponencia él allá, no sabía cuándo iba a ser la beatificación, entonces por esa razón no pudo. Tercero, lo de las CEPS. Yo creo que no tienen la vitalidad actual, no tienen la vitalidad que tenían en aquella época. Pero eso, es mi impresión, nos pasa a todos. Lo
creo que fue una experiencia muy tensa, unos años muy desgastantes, pero ahorita nadie lo dice así explícitamente, tan crudamente como lo voy a decir, pero no creo que tan fácilmente haya gente que quiera volverse a meter en una coyuntura como esa. Entonces, tanto el clero como los religiosos, como las FES, y también los mismos movimientos populares, no se han vuelto a tener un movimiento tan fuerte como ese momento, no, todavía no ha reaparecido en El Salvador. ¿Y la policía y el gobierno? Eso sí, como fruto de los acuerdos de paz, bueno, por un lado se disolvió, el Frente se convirtió en partido político, que ahorita está en el poder. Pero por otro lado, todos los oficiales que habían sido oficiales de tropa o de algún mando del ejército, a todos los sacaron del ejército indemnizándolos muy bien. Y se disolvieron había un organismo paramilitar que era el orden, es decir, de campesinos, que eran los que les ponían el dedo. Esa organización se disolvió. De los cuerpos oficiales de policía, que eran 3, se disolvió la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, que eran las peores. Pero la Policía Nacional, esa se hizo una evaluación y se quedaron la mitad de los que había y la otra mitad fue ocupada por gente del Frente. Y con eso se formó una nueva policía que le llaman la Policía Nacional Civil, que recibió muy buena capacitación, etcétera, etcétera, para evitar que no se corrompieran, pero ya van en declive, desgraciadamente. No todos, pero sí de algunos. Después, lo de Rutilio. En el diario Monseñor, abiertamente, aprovecho esta pregunta para decir una cosa. Si se fijaron, Monseñor en su diario no escribía querido diario, ahora me pasa esto, me siento así, me siento asado, o me preocupa tal cosa. Él en su diario más bien va narrando lo que hizo durante la semana. De los únicos párrafos en los que sí habla de su experiencia más personal es del conflicto con sus hermanos obispos. Ahí sí narra lo que le hacen y cómo se sentía él. Por eso para mí es clarísimo que era lo que más le inquietaba. Ahí, y por lo que dijo Monseñor, que aparece en la película, de que ahora si no cambiamos, no cambiamos nunca. Sí, Rutilio fue el punto de partida de su conversión, pero la conversión no fue así instantánea, es todo un proceso, ¿no? Pero un proceso que lo tuvo que acelerar bastante, porque a Rutilio lo matan. A los 8 días es la misa única, y haber tomado, Monseñor, esa decisión de una misa única, con todas las presiones que tuvo del nuncio, de todos los demás obispos, de algunas gentes que decían se van a quedar en pecado mortal, toda la gente que se va a quedar sin misa, como en toda la diócesis que es tan grande, no va a haber misa, que no sé cuánto, y aguantó Monseñor, y eso era al principio de su conversión. Y poco a poco el hecho de Rutilio, pero también la cercanía y el escuchar a la gente, fue lo que lo fue cada vez más convirtiéndolo a Monseñor. Entonces, Rutilio se puede considerar también mártir. El Papa quiere que cuando se canonice a Monseñor se beatifique a Rutilio. Y de hecho, el Papa presionó a los obispos para que introdujeran la causa de Rutilio, y ya está introducido. ¿Sí? Después, mi experiencia personal. Bueno, como les decía, yo la primera impresión que tuve de Monseñor fue... Tengo una pregunta. No, después la última. Perdón. La experiencia que yo tuve la primera experiencia de Monseñor fue muy positiva. Yo sí creí
es que lo que pasó es, el arzobispo anterior se renunció porque ya llegó, parecido a lo de Benedicto XVI, renunció porque ya la situación era tan tensa en el país y él era ya bastante mayor que se sintió ya incapaz de poder manejar la iglesia en una situación así y entonces renunció. Pero era buen obispo. Pero ¿quién iba a ser el sucesor de Monseñor, de ese obispo? Pues era sumamente importante. Y que los hayan puesto en una situación tan delicada en el país a Monseñor Romero, por eso yo decía, esto sí va a ser el caos. Pero a mí me fue uniendo con Monseñor varias cosas. Primero, ver cómo reaccionó con lo de la muerte de Rutilio. ¿Por qué Rutilio le impactó tanto? Es que Rutilio había sido seminarista. Entonces, y tampoco Rutilio era un... Si vieron la película de Monseñor Romero, no la que pasamos aquí, sino ahí sale un Rutilio que es el menos bien caracterizado, porque hasta sale güero y Rutilio no era güero. Pero Rutilio era otra persona, más bien en una teología tradicional, pero que tuvo una gran intuición pastoral de ver cómo organizar una parroquia rural. Ese fue el gran mérito, o uno de los grandes méritos de Rutilio. Entonces, Rutilio era cercano a Monseñor. Monseñor confiaba mucho en él. Y al ver que una persona que él estaba convencido que era muy bueno, que no estaba metido en cuestiones de violencia, ni mucho menos estaba metido con las organizaciones político-militares, que a él lo mataran, se dijo, ¿qué está pasando? Y para Monseñor eso fue muy determinante. Entonces, el haber visto cómo reaccionó Monseñor, a mí sí me impactó. Eso fue en marzo. En mayo, el 1 de mayo, nos capturaron a un jesuita, que era uno de los que estaban, de los que vivían en mi comunidad, que era teólogo, ni siquiera era todavía sacerdote, era estudiante nuestro, y lo querían desaparecer. No, era Jorge Zarzaneda. Lo capturaron y lo querían desaparecer. Y entonces el provincial nuestro fue a hablar con Monseñor, a decirle, vamos a hablar con, nosotros tenemos información de que este hermano nuestro está en la Guardia Nacional, vamos a ver si lo podemos sacar. Y fueron el provincial y Monseñor. Y llega Monseñor y les dijo, a ver, en eso era tremendamente valiente Monseñor. Monseñor dijo, sé que está aquí Jorge Zarzaneda, quiero que me lo traigan inmediatamente. Y quedaron tan pasmados al ver eso que se lo llevaron y salió Jorge, que lo habían golpeado bastante. Y entonces Monseñor le dijo, me lo llevo. Y lo agarró y le dijo, véngase. Pero entonces el comandante de la Guardia Nacional le dijo a Monseñor, fírmenos nomás aquí una carta en que conste que fue bien tratado Jorge Zarzaneda, así que no le pasó nada. Y le dijo, Monseñor, eso es imposible que yo lo firme. ¿No ve cómo está? O sea, que era muy valiente. Esas cosas, que caray, este no es de los reinos, el reino de los cielos. Después, como yo trabajaba acompañando una de las organizaciones populares, el dirigente de esa organización, que fue el Polín, que les mencioné en la homilía, que fue el que tuvo la ponencia, ese me pidió que quería tener una entrevista con Monseñor. Y yo fui y le dije, oiga, Monseñor, fíjese que quiere una entrevista. Y me dijo, sí. Yo todavía no era secretario de él, yo seguía trabajando en Aguilares. Y me dijo, sí, padre, con tal de que usted también esté en la entrevista. Y esa cosa se fue repitiendo como 3 o 4 veces. Una era con campesinos, otra con obreros, etc. Y Monseñor se dio cuenta que yo tenía más o menos la confianza de las organizaciones populares. Entonces, sin decirme a mí, fue con mi provincial y le dijo, yo quiero que el padre Moreno se venga a que sea el secretario
de Asuntos Sociales del Obispado. Y así fue como caí yo ahí a la oficina de Monseñor. Y como yo trabajaba muy junto con uno que salió en la película, que era el abogado, que era el que defendía los casos. Bueno, precisamente pues teníamos que estar en todas las situaciones más complicadas, teníamos que ir a acompañar a Monseñor. Y eso fue lo que hizo que pues tuviera yo bastante cercanía con Monseñor. Y además, Monseñor tuvo la delicadeza, que le agradezco mucho, primero de confiar en nosotros, en el grupito este que le armábamos pues todas las denuncias que decía él en su homilía. Pero también tuvo la delicadeza, Monseñor, de llevarme me compartió sus amistades más íntimas, que eran, además de las hermanas donde él vivía, las hermanas del Hospitalito, que realmente se portaban muy generosas con Monseñor, porque eran muy conscientes del riesgo que eso les suponía a ellos. Monseñor tenía unos amigos que era una de sus secretarias, el esposo, que era el que hacía de un chofer o motorista de Monseñor, aunque no era el motorista, sino nomás por amistad. A veces cuando salía a los cantones lo llevaba, era la familia de esa secretaria, su esposa, y unos sobrinos y sus niños, eran sus más íntimos amigos que tenía él ahí en San Salvador. Y iba con ellos ordinariamente los domingos después de la homilia. Y para que vean la sencillez de Monseñor, bueno, de ahí comía muy a gusto, platicaba muy sencillamente, pero su descanso para Monseñor era oír chistes. Entonces la gente que sabía le mandaba en cassettes grabados los chistes. Y entonces él en esa videocassette, la casetera que apareció ahí en la película, se la ponía y se ponía a oír los chistes. Pero se doblaba de risa, lloraba. Así le salían las lágrimas, así era de sencillo. Entonces, en realidad, pues yo tuve una relación bastante cercana con Monseñor. Cuando le llegaron las amenazas, para Monseñor, sí era tan frágil psicológicamente que su gran preocupación era: uy, si a mí me capturan, yo no voy a aguantar una tortura. A eso le preocupaba muchísimo, me van a hacer decir hasta el final. Y entonces a mí un día me dijo: yo estoy pidiendo para que si me han de capturar o me han de hacer algo, de un solo me acaben. Y de veras así fue, un solo balazo y pum, acabó. Y las amenazas obviamente empezaron a subir, y era cada vez más eminente que iba a pasar algo. Tanto que pasó esa escena que sale en la película, que fue el ministro de Defensa a ofrecerle a Monseñor Romero protección. A mí me tocó estar allí en esa entrevista, que fue ahí en el Hospitalito. Llega el general ministro de Defensa y le dijo: mire, Monseñor, nosotros tenemos de fuentes de inteligencia muy certeras que realmente están pensando asesinar. No crea que a nosotros nos preocupa y nos sentimos muy preocupados por su vida, pero ustedes tienen una influencia tan grande en el país que si le pasa a usted algo, se va a convertir en un problema nacional su muerte. Entonces, le vengo a ofrecer que tenga un carro blindado y que traiga protección. Y Monseñor inmediatamente se levantó y le dijo: mire, general, mientras usted no proteja a mi pueblo, ni me diga de protección para mí. Y al otro salió furioso. Pero así era de coherente, Monseñor. Y vaya que Monseñor tenía miedo a que le pasara algo. Yo en lo personal nunca me imaginé que se iban a atrever a tanto. Ya se habían atrevido a matar. Ya llevábamos como 5 o 6 sacerdotes en ese momento. Yo dije: hasta ahí le van a parar. Pero
yo sí creo que lo que dijo Monseñor Urioste en la película es cierto. Lo que dijo Monseñor en su homilía, dijo a los militares, fue decir, nos va a sublevar la tropa. Y entonces no encontramos más remedio que matarlo. Monseñor, antes de su muerte, pasó por la casa donde yo vivía a ver a su confesor, que era un jesuita, que había sido provincial. Y después de la confesión pasó a mi cuarto nomás a saludarme. Y ella me dijo, ya me voy a tener la misa, que no sé cuánto. Y como a la hora me hablaron de que lo habían matado, ¿no? Una hora después de verte. Hora y media, 2 horas más o menos. Y claro que para nosotros es quedarte sin pastor, sin paraguas, sin padre. Fue un golpe bastante fuerte para todos nosotros. Y para el pueblo. Pero mataron ya a Monseñor en un momento en que ya el pueblo estaba tan consolidado en su lucha y ya tan... Monseñor le dicen que es la voz de los sin voz, pero no solamente Monseñor fue eso, sino Monseñor creó las condiciones, él hablando, creó las condiciones para que el pueblo se pudiera organizar y pudiera agarrar fuerza para defender sus propios derechos. Y ya cuando mataron a Monseñor, que era un pueblo que no se hundió, a pesar de que después de la represión que hubo en la misa, no se hundió y empezó a prepararse para hacer la primera gran ofensiva después de la muerte de Monseñor. Después de su muerte, pues obviamente que para mí sí, Monseñor es mi cordón umbilical con la jerarquía. Yo nunca he tenido relación con obispos, ni hubiera tenido con Monseñor, si no ha sido eso que les conté. Y pues para mí ahora creo en la jerarquía por la experiencia con Monseñor. Y quizás lo que más me enseñó a mí Monseñor es saber tener flexibilidad. Monseñor, su conversión fue a los 60 años. Y era una persona totalmente hecha. Y sin embargo fue capaz de hacer ese cambio tan grande, ¿no? Y también otra de las cosas que me dejó Monseñor, pues es esa confianza de donde él agarraba fuerza, ¿no? Por último, lo de la... Sí, yo tengo esa impresión. Los obispos firmaron la carta para que beatificaran a Monseñor, todos en gran parte por presión del Papa. Y de hecho, fue impresionante. Como les digo, una semana, Monseñor Romero, en primera página en todos los periódicos, no sé qué. Viene la beatificación y no se ha vuelto a mencionar Monseñor, ni los obispos no han hecho nada por favorecer la devoción de Monseñor. Nada. Ahí me decía eso una religiosa de mi parroquia que estuvieron allá. De manera que teníamos nosotros más ilusión que la gente. Nosotros íbamos allí con esa fuerza, con esa ilusión de decir, bueno, Monseñor, San Romero de América, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente como que estaba muy apagadita, o que estaba, imagino también, a lo mejor que después de Monseñor, si han tenido obispos muy tradicionales, pues también todo eso se paga mucho, ¿no? Sí, de hecho hubo gente que no está pues muy cercana que estuvo en la celebración y en la misma televisión se veía totalmente la celebración. Y bueno, la gente de comunidades eclesiales de base de Guatemala que se organizó para ir preguntaba a la gente de comunidades eclesiales de base de El Salvador qué había. Dicen, no, nosotros estamos al margen.
nosotros vamos a hacer nuestra celebración por nuestra Y la cuenta. hicieron. Y veías bien Tuvieron dos. los cantos, Sí. el protocolo, la diplomacia, gente del gobierno, gente de los asesinos ahí en primera plana y el pueblo allá no sé cuántos kilómetros y haciendo su Y celebración lo que fue más chocante es paralela. la prensa en El Salvador está totalmente es de la arena, es de la oligarquía. Claro. Y lo que resaltaron de la celebración de la beatificación fue la presencia de todos estos areneros, hijos del asesino, etc. ¿Con qué cara estaba el hijo del asesino? Era alcalde, Él es es el alcalde alcalde. de una ciudad y la invitaron a las autoridades. Las comunidades de base se sintieron, yo estaba en la beatificación, se sintieron desanimadas por la campaña que hizo la conferencia episcopal, que, como has dicho muy bien, asumió el liderazgo y lo decidió todo, e intentó, diríamos, hacer una propaganda light de Romero. En vez de ser mártir de la justicia, toda la propaganda, hasta que el Vaticano protestó, era mártir del amor. Pero decía, mártir del amor será la Madre Teresa. Pero él es... Entonces, cuando prepararon la celebración, en vez de dar protagonismo a los que lo tenían que dar, hicieron una preparación de la vigilia, porque duró toda una vigilia, y las comunidades de base se sintieron tan marginadas, hicieron una celebración paralela de vigilia, aunque luego la celebración fue común. Pero la celebración fue una celebración que hubiera podido ser exactamente igual en Roma. Claro. Porque de la misa salvadoreña, solo el primer canto. Todos los demás cantos los cantamos en España, ¿no? O sea que la manera como manipuló la conferencia episcopal la celebración explica que muchos se sintieran como decir, un poco, el pueblo sigue queriendo mucho a Romero, eso es innegable. Pero en la celebración se sentía un poco traicionada, Y ¿no? están lejísimos del pueblo. Se las arrebataron, diríamos. Sí. Las No, eso está claro. Sí, sí. Luego también lo de yo sobrino parece una excusa más que una realidad. No, pero yo estaba con sobrino, era así, él se había comprometido a eso. Suena excusa, lo siento. Sí, pero bueno, pero Será lo que sea. El pero- comentario que salió en la prensa era como excusa. sí, pero no es lo que él decía. Y él había dicho que se iba. Puede que le fuera bien, No, sí. ¿no? Eso es otra cuestión. Te quiere decir que No. yo no puedo dudar no puedo dudar de lo que es. Pero en la Pero celebración, la por ejemplo, apariencia, en la celebración que duró 3 horas, la palabra justicia salió 2 veces. Una en el documento que has leído del Papa y otro en el representante del Vaticano, que el Paya, ese habló bien, ¿no? Pero lo que habían preparado textos los obispos, nada. o sea, ni siquiera escogieron un texto de un profeta para lectura, escogieron tiempo de la sabiduría, ¿no? Y hombre, si Romero es algo, es profeta, ¿no? Y un profeta de la justicia, y hay textos maravillosos. No lo pusieron, ¿no? Que los obispos son ya nombrados todavía por Juan Pablo II. Claro, Sí, sí, claro. No hay ninguno nombrado por el Papa.